Hola, soy Davinia Vázquez y vamos a hablar de la anestesia epidural. Saber que solo puede llevarla a cabo un especialista, un anestesista, puesto que se trata de una técnica muy específica. Y en el caso de querer recibir esa anestesia en el momento de tu parto, deberás firmar un consentimiento informado, puesto que es una técnica voluntaria que tú decides. Y según datos estadísticos, 8 de cada 10 mujeres embarazadas las solicitan en el momento del parto. Para entender mejor cómo funciona la anestesia epidural, hay que saber un poquito de anatomía. De una manera sencilla decimos que la columna es un tubo formado por varias vértebras que en el centro dejan un canal por donde pasa la médula espinal, que está bañada en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y de ahí van saliendo las raíces nerviosas que nacen del mismo canal. La médula llega hasta aproximadamente la primera o segunda vértebras lumbares. Entonces, cuando hagamos la punción tenemos que hacerlas de ahí para abajo, para no lesionar la médula espinal. Esta médula está recubierta por 3 capas que se llaman meninges y que de dentro a fuera las llamamos pía madre, aracnoides y dura madre. Será por fuera de esta última capa, de la dura madre, donde se inyectará la anestesia epidural en un espacio que se llama espacio epidural. ¿Y qué es en sí la anestesia epidural? Pues es una combinación de fármacos, normalmente un anestésico que duerme y un analgésico que quita el dolor, que se inyectan en ese espacio y lo que hacen es bloquear de manera reversible, importante, de manera reversible, esas terminaciones nerviosas que provocan el dolor. Para administrar esta anestesia, lo primero que se hará es colocar un anestésico local en la zona lumbar, en la zona donde vayan a pinchar. Se pinchará con la aguja y dejarán insertado un catéter muy finito que quedará en ese espacio epidural para durante todo el proceso que dure el parto poder ir administrando la medicación que sea necesaria sin necesidad de volver a pinchar. Para hacer la punción te pedirán o bien que estés en posición sentada o bien que estés en posición de decúbito lateral, tumbada de lado, pero siempre lo que te pedirán es que arquees bien la columna y pegues lo máximo las rodillas al pecho para intentar que esos espacios entre las vértebras queden bien abiertos para poder localizar bien la zona donde hacer la punción. ¿Y qué hace la anestesia epidural? Disminuir las sensaciones en la parte inferior del cuerpo, pero no las hace desaparecer por completo, de manera que la madre, como es consciente, puede colaborar en el proceso del parto, ayudando a empujar a que este parto vaya progresando. Es como cuando vas al dentista y te quitan una muela. La anestesia que te colocan lo que hace es que no sientas dolor, pero en todo momento tú notas el traqueteo, que tiran, que cogen, pero sin sentir dolor. La sensación es algo similar. Y como todo tratamiento hay unos riesgos que debemos asumir. Generalmente las complicaciones son leves y pueden ir desde un descenso de la tensión arterial en la madre, pero por eso vas a tener una vía puesta donde no van a parar de infundirte sueros, de ponerte líquido para evitar que esa tensión baje. Puede ocurrir también que a la hora de pinchar esta aguja que debería quedarse en el espacio epidural, pinche o lesione sin querer la meninge más superficial, la dura madre, y esto puede provocar durante los días siguientes un dolor de cabeza que es pesado y que es molesto, pero que acaba resolviéndose espontáneamente. Después de la punción se puede sentir también molestia en la zona lumbar, molestias donde han hecho la punción, y lo que también puede sentir la persona cuando recibe esa anestesia es sensación de frío, temblores, un picor importante en la piel, que note que su temperatura corporal sube, dificultades después a la hora de orinar o a la hora de intentar andar, y estas son las complicaciones más frecuentes que se resuelven y que tienen un pronóstico totalmente excelente. Y todo y que las complicaciones graves son muy poco frecuentes, son muy raras, merece la pena mencionarlas porque cabe la posibilidad de que ocurran. Y estas complicaciones incluyen alteraciones neurológicas, ya sea convulsiones, parálisis, alteraciones hemorrágicas, alteraciones infecciosas, que haya una infección de estas meninges, unas meningitis. Incluso puede dar problemas cardiorrespiratorios. Repetimos,
son muy poco frecuentes, pero existen y hay que mencionarlas. Y si yo estoy de parto y quiero una anestesia epidural, ¿cómo funciona? Pues lo primero que deberá hacer el anestesista es pasarte un consentimiento informado que tú deberás firmar conforme estás de acuerdo en que se te administre esa medicación. Y lo siguiente es rellenar un cuestionario de evaluación donde el anestesista valorará si tomas algún fármaco o si tienes alguna enfermedad de base que contraindique la aplicación o la administración de esta anestesia epidural. ¿Y qué contraindicaciones pueden haber? Pues una alergia a los fármacos que se utilizan, puede haber alteraciones en la coagulación que contraindiquen la técnica, infección generalizada o bien en la zona donde vayan a hacer la punción por el riesgo a que esta infección pase más adentro y haga un problema infeccioso más generalizado, y algunas enfermedades cardíacas o cerebrales. Y cuando yo llego a la clínica y tengo unos dolores que me muero, ¿cuándo me van a poner la anestesia epidural? Pues el dolor ya es una causa suficiente para pautar una anestesia epidural, pero será la comadrona, el ginecólogo o el anestesista los que decidan cuándo ponerla. Entre otras cosas, depende del tipo de contracciones que tengas y de la dilatación. Y una vez está puesta, el efecto se empieza a notar a partir de los 15-20 minutos y es un efecto gradual, no es la panacea. Paciencia, Y como hemos dicho siempre, las molestias bajarán muchísimo o incluso desaparecerán, pero no estaremos totalmente dormidas de cintura para abajo, notaremos sensaciones, pero nunca deberían de ser dolorosas. Una causa que puede ocurrir es que si el parto ya está muy avanzado, como una vez tú pones la anestesia tienes que esperar entre 15 y 20 minutos para que empiece a hacer efecto, el médico responsable crea que, dado lo avanzado que ya está el parto, no merece la pena administrar esa anestesia porque no nos va a producir ningún beneficio. Y es acabar poniendo una medicación sin que nos beneficie, pero con los efectos secundarios o los riesgos que puede conllevar. Y a veces, aproximadamente en un 5% de los casos, esta anestesia no llega a hacer el efecto deseado y hay que volver a repetir la técnica. Después del parto, ese catéter que explicábamos lo retiran y esos efectos que ha provocado la anestesia van desapareciendo de manera progresiva. Y pese a que la anestesia epidural no interfiere en la progresión natural del parto, como la madre puede tener alguna dificultad a la hora de contribuir en ese trabajo de parto, a la hora de apretar, sí que se ha visto que en pacientes tratadas con anestesia epidural se debe recurrir en ocasiones a instrumentos, ya sea ventosas, fórceps, para ayudar a que ese parto progrese, avance. Y no te preocupes si te han puesto la anestesia epidural y tu parto acaba en una cesárea, porque ese mismo catéter que han colocado, esa misma anestesia, servirá para llevar a cabo esa cesárea. Y por último, 4 pinceladas sobre la walking epidural o la epidural ambulante. Es un tipo de epidural que lo que hace es controlar la sensación de dolor, las contracciones del parto, pero sin dejar de perder la movilidad en la zona baja del cuerpo. De manera que tú no tendrías dolor, pero podrías estar caminando o adoptando posturas que ayudaran a que ese parto progresara más rápidamente. Se aplica de la misma manera, lo único que la diferencia es en la concentración de los fármacos que administran. Lo que hace es únicamente dormir las fibras sensitivas, sin dormir las fibras motoras. ¿Y qué problemas tiene este tipo de anestesia? Pues que la dosis generalmente es menor, con lo que a veces no se consigue un efecto completo de esa anestesia y la persona padece algo de dolor, que normalmente la duración es corta y sirve para partos que duran muy poquito, que como efecto secundario es bastante frecuente ese picor intenso que aparece en la piel en el momento de administrarla y que no todos los hospitales la ofrecen porque es una técnica algo más especializada y no todo el mundo sabe realizarla. El resto de cosas y contraindicaciones son las mismas que para la anestesia epidural que conocemos habitualmente. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero haberos ayudado. Si os ha gustado, darle a like. Ya sabéis que os animo a suscribiros al canal, a invitar al resto de personas que penséis que puedan estar interesadas. Tenéis mi Instagram para poder sentirnos un poquito más cerquita y como siempre digo, estamos en contacto.